Bienvenido, Marcelino. Muchas gracias por tu tiempo y por estar acá para conversar y contarnos de tu interesante experiencia profesional y en el ámbito de la investigación. Bueno, ya nos contarás un poquito más, pero Marcelino es un profesional súper interesante, por eso tenía ganas de entrevistarte y que podamos conocerte un poquito mejor. Entonces, lo primero que quería pedirte es si podrías presentarte brevemente y contarnos a qué te dedicas. Sí, mira, yo soy pediatra, pediatra en Asturias. Asturias es una región que está en el norte de España. Es una región que, como decimos, somos muy enamorados de esto porque tenemos todo. Tenemos montaña, tenemos mar, comida. Es el norte, ya hay mucha agua. Lo cual ahora el turismo viene hacia la zona del agua, ¿no? Donde está. Bueno, pues yo trabajo en un hospital comarcal. Trabajo en un hospital comarcal, aunque siempre he trabajado en dos sitios a la vez, en el hospital comarcal y también en atención primaria, lo cual lo conozco las dos cosas, ¿no? Yo soy pediatra, como dije, y llevo ejerciendo, bueno, como responsable del servicio de pediatría, como jefe de servicio, desde el año 2015. Es decir, llevo 9 años como jefe de servicio, ¿no? Aunque a nosotros les gusta llamarnos, está muy de moda en esta zona, lo de áreas de gestión clínica. Nosotros somos un Ah, área de gestión clínica, ¿no? ujú. Entonces, bueno, que en esta labor estamos, ¿no? Ajá, genial. Marcelino, y bueno, de lo que he podido conocerte, sé que en paralelo muchas veces a tu trabajo como pediatra, estás por ahí haciendo un máster, estás investigando, liderando algunas investigaciones dentro del hospital. ¿Puedes identificar algún momento o alguna experiencia que despertó tu interés por la investigación o el trabajo en datos? Si fue quizás cuando estabas estudiando, siempre has sido curioso, es algo más reciente. No, hombre, vamos a ver, yo ya tengo una edad en que la estadística era, nosotros en primero de medicina dábamos bioestadística. Era una cuatrimestral y siempre fue, por decir así, una María, ¿no? La típica María que decía que, bueno, que hablaba a todo el mundo y estas cosas, pero me caches en la mar, de donde venía uno que era de las matemáticas y demás, la estadística a nosotros nos sonaba un poco, sí estábamos con derivadas, estábamos con integrales, todas estas cosas, pero tanto la estadística en sí como la media, moda, mediana, todo este tipo de cosas que nos Ujú. estaban metiendo. Y es lo que era básico, ¿no? Con el concepto que tienes ahora. Lo que pasa es que los libros eran horribles, era una cosa que no, eran infumables. Además, cuando empezaban con esas letras y todas estas cosas, claro, estudiar medicina para ya ponerte y espero que sea algo que no entraba, ¿no? No entraba dentro y entonces, bueno, todo el mundo intentaba probarlo como pudiera, el tema de la estadística, ¿no? Luego ya avanzando un poco, porque quieras o no, luego cuando acabas haces trabajos de investigación y estas cosas, pues ya te vas profundizando, bueno, profundizando, te van dando cursos, pero joder, es Ujú. que siguen siendo cursos de estos que son tochos. Ya solo la normalidad, la de la normalidad, cuando tenías que buscar allí, era una locura. Es decir, que realmente, claro, no, estamos hablando de una época en que los ordenadores empezaban a aflorar, es decir, que tampoco eh, hablar de, eran los primeros IBM que aparecían, ciertas cosas de estas, entonces claro, no había las herramientas típicas que hay ahora, no tiene nada que Ujú. ver. Es que hablar de estadística en esa época ahora no tiene nada que ver. Entonces, bueno, son de estas cosas que intentas estudiar y que olvidar. Es así. Tú lo estudias rápido para pasar esto, ¿no? El bache, por decirlo algo así, buscar ayuda donde sea, de los matemáticos, de los que tienes al lado, de que te ayuden a resolver este tema, para el tema de investigación que quieres hacer, para la tesina, para todas estas cosas, y punto, y se acabó ahí, nada más. Ujú. Luego las circunstancias de cada uno de la vida, que yo intenté hacer la tesis doctoral, pero bueno, tuve que cambiar de con el MIR tuve que cambiar de provincia, una serie de cosas, bueno, y luego vinieron los hijos, lo cual las circunstancias personales y demás te hicieron no meterte tanto, más en una labor existencial que en una labor de investigación. Y la Ajá. labor de investigación que haces o que hacía no hasta hace mucho, era, bueno, pues apoyándonos en otra gente. La estadística era, bueno, sí, estaba ahí. Sí, claro, ahora después de los conocimientos que va teniendo uno y viendo las cosas, claro, mucho está basado en porcentajes prácticamente, ¿no? Ujú. Buscar tablas de frecuencia, cosas de estas como muy básicas, ¿sabes? Ujú. Ujú. Estadística muy básica. Que lo ves en muchos escritos y mucha gente, ¿no? Como diciendo, se nota que, bueno, que los conocimientos son básicos y se Ujú. basan en eso, ¿no? Sacar porcentajes. Entonces, claro, y luego los estudios que haces muchos de casos clínicos, observacionales, claro, en los estudios observacionales, bueno, como tú sabes, pues sabes esto mucho, bueno, la estadística descriptiva y demás es, bueno, es una parte básica, no es tan, aunque bueno, que tiene también su importancia. Y en el curso que estuve contigo, evidentemente descubrí muchísimas cosas y que me encantaron, y sobre todo a perder miedo un poco a los números, ¿no? A perder ese miedo que parece
que los números nos van a agobiar o no sé qué voy a hacer con esto, ¿no? Es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Y qué hago con esto ahora? Claro. Tengo todo esto. Tengo intuiciones en el sentido de que creo que esto que sale por aquí va para allá o puedo dar algo relacional o causal, bueno, hipótesis, pero ¿qué hago con esto realmente? Y sobre todo si lo vas a presentar a alguien que sabe mucho, te puede dar por todas partes, porque dice, ¿qué has hecho aquí, compañero? ¿No? Claro. Entonces, bueno, el interés empezó por ahí. Y luego que ya llevo como un tiempo eh, como queriendo hacer las cosas bien, ¿no? Y en el sentido de ser más independiente, no depender tanto de la gente, porque si la gente lo tiene, si puedes ir a cualquier departamento de matemáticas y demás, y te acogen bien, porque ahora hay una vorágine de publicar exageradamente, es decir, ahora lo que necesitan los departamentos o cualquier cosa son gente. Lo que necesitas son datos, me refiero, datos, ¿no? Mm. Y claro, el acceso a datos que tenemos nosotros en el hospital, por ejemplo, ahora puede ser ilimitado, ¿no? Prácticamente tenemos todos datos. Y Mm. entonces sí que te acogen bien, no te digo que no, que cualquier colaboración es buena. Va, pero yo me interesa, o a mí me interesa, y a la mayoría de la gente le interesa, dominar eso, ¿no? Saber un poco qué estamos tratando. Mm. Claro, ¿Cómo como te... para no depender, porque al final, claro, si nos apoya algún matemático estadístico, dependes de que te responda, de que te explique lo que hizo. ¿Tú buscabas como independencia por esa vía? Claro. Sí, hombre, saber un poco lo que haces, porque quieras o no, y avanzar un poco más, ¿no? Hacer un poco más de avance de lo que de no quedarte solo en esos datos que hablábamos un poco básicos descriptivos, ¿no? Sino avanzar un poco más, utilizar Mm. ya las chi cuadrado, las ANOVAs, todo este tipo de cosas Mm. que parece que los dejas a otro, ¿no? Por no meter Ujú. la pata. Entonces, solo te quedas con tablas de frecuencias y punto, ¿no? Dices, Claro, tú me hago en una aquí mi zona carta, estadística segura. mi postplot, mis tal, me quedo ahí y con esto ya no sigo, pues no, tal, ¿no? Y bueno, que sí, los datos significativos, no significativos, todo este tipo de cosas, pero bueno, hombre, durante el curso, la verdad que el curso que realicé contigo, evidentemente, aprendí muchas cosas. Empezamos por cosas básicas, lo que es verdad, que se empezaba por muy básico, pero es que al final lo básico es súper, súper, súper importante. Es decir, si no tienes las cosas claras desde un principio, sí que luego, como va aumentando todo progresivamente, pero esto es como el error en los datos, ¿no? Si ya empiezas cogiendo los datos mal, es Claro. que ya la cosa va mal. Y además es que te lo comenta la gente. Tengo compañeros que están haciendo la tesis doctoral y estaba terminando una hora la tesis y 2 meses antes vieron un error en la recogida de datos. Bueno, el típico sudor frío que te cae por aquí, que dices, Dios Sí. mío, ¿qué hago ahora? Que tengo que volver otra vez a retomar toda la cantidad de datos que eso, porque se cometió un error y me hacía toda la estadística, me la cambiaba entera de arriba abajo. Ajá. Eso, claro, por esto lo importante es depurar los datos, saber, bueno, todo ese tipo de cosas que se aprenden en el curso, para mí, pues, geniales, la verdad, ¿no? Ujú. Sí que he aprendido muchas cosas. Pero, por ejemplo, la motivación en sí de iniciar el curso. Primero, el hallazgo fue casual. El hallazgo fue casual porque me encanta ver Instagram o TikTok, cositas cortas, ¿no? De temas cortos. Por ejemplo, de Excel me encanta. El Excel me encanta, hay gente muy buena en Excel Sí. para hacer cosas. Y luego ya SPSS empecé a mirar y demás. Y bueno, por casualidad fue que saliste tú y ¿Y me te encantó. inscribiste al taller? Como que Sí, viste un claro, video y fuiste al taller. al taller Ah, el práctico, ¿no? Y sí, claro que me inscribí al taller. sí. Entonces, bueno, eh, hay un enganche ahí. Bueno, no es para alabarte, quiero decirte, o hacerte la pelota, porque no tengo nada que decir, hacer, pero sí es verdad que lo haces muy bien en ese sentido. No es solo datos los que das o animas a la gente, sino dentro de ti hay, porque yo he pasado las clases contigo y sé cómo eh, hay una parte que yo lo busco por el tema en que estoy implicado ahora, todo lo que es la ética, la humanidad y todo eso. Hay una parte en ti que es genial, que sabes dar las clases con un tono y una forma de Mm. expresar las cosas y dar tiempos y que nunca te sientes mal, ¿no? Porque en esta situación joder, la sensación de ridículo a cualquiera puede pasar, ¿entiendes? Y dices tú, joder, no digo esto, a ver si voy a meter la pata y quedo ahí. ¿Y de qué estaré hablando? ¿No? Nunca nadie de los que yo he notado de compañeros nuestros, que unos pueden saber mucho más, otros menos, además en ámbitos distintos, porque es verdad que de medicina había, pero había yo qué sé, la que se dedicaba a la agricultura, ¿no? El chico de la agricultura, el otro que investigaba, el otro de la empresa, bueno, mucha gente que era muy variada, ¿no? Ingenieros, bueno, que quieras o no, bueno, cada uno lo ve desde su punto de vista y a veces sí que tocamos a lo mejor en los ejercicios más de medicina que no tanto a lo mejor de otras partes, ¿no? Pero la verdad que la gente estaba muy a gusto en ese sentido y eso es genial, ¿no? Cuando aprendes las cosas y las aprendes muy, muy a gusto. Eso por Mm. parte del curso. Y luego, por parte de lo que es los datos
y lo que significaban los datos y las ganas de aprender, ¿no? De uno, pues es un complemento que tenía que tener yo también a lo que estoy haciendo ahora, el máster, ¿no? El máster de bioética, yo creo que sería una parte importante, un complemento importante. Aunque antes del máster elegí tu curso, quiero decirte, no fue porque, no fue a la vez decir, voy a hacer un máster, voy a hacer un curso de estadística. No, tenía ganas de hacer un curso de estadística y por H por B lo complementé con el máster, no por otra Ah, cosa, porque aparte que estoy en un comité de ética desde hace muchos años, 6, 7 años, entonces sí que necesitaba una formación en máster, ¿no? En ese sentido. Y no sé, bueno, te puedo hablar de muchas más cosas si quieres, yo por ejemplo ya, ya termino. Oiga, hay Sí. una parte súper importante también que se tocó y no estuve ese día en el curso, que es la parte de la ética dentro Mm, de la estadística. Esta parte es súper importante y cada vez se está dando más, bueno, lo que está saliendo en las noticias, no sé si te has dado cuenta de que Web of Science, por ejemplo, ha eliminado al MDPI, me parece, algunas revistas las ha eliminado y demás, porque con la vorágine que tenemos de publicar todo el mundo, de decir hay que publicar, pues creo que nos estamos pasando, nos estamos yendo al otro lado, ¿no? ujú, Al lado oscuro, por decir algo así, es decir, que sacar la estadística, que te la puede hacer la inteligencia artificial perfectamente, sin ujú, ningún tipo de problemas, ujú, sin ningún tipo de escrúpulos, y a la vez de que parece que hay que publicar por publicar. Aquí sacaron una serie de, bueno, unos investigadores bibliométricos en España, que son ANECA o algo así, eh, la cantidad de científicos que se están dedicando en España, ¿no? A publicar, pero en editoriales que evidentemente sí que luego tenían un gran factor de impacto, ¿no? Son Q1, Q2 y todas esas cosas, pero, pero que ahora la Web of Science los ha retirado. Eso quiere decir que, que algo ha pasado ahí. Las revisiones eran unas revisiones que las hacían, no quiero mentir, pero como en 20, 21 días, una revisión por pares. Eso no se puede hacer en esa. Entonces hablaban de si hay, por ejemplo, inteligencia artificial detrás de esto, luego temas económicos, cada vez hay más, todo esto. No sé qué voy a hacer bueno, hay que hacer un trabajo fin de máster, ¿no? Pero sí que todos estos temas bueno, a lo mejor no sé si me interesará algún tema de estos, porque cada vez estoy leyendo más y cada vez me asusta más, ¿no? sí. Porque con lo precioso que es la investigación, y parece que cuando te metes en este tipo de cosas, parece como que te ofende, ¿sabes? En Claro. ca- por ejemplo, por eso te decía cómo tú eres. No quiero vender porque no sé si se saldrá esto y lo quieres vender. ¿No? Tú eres una persona honesta y se te nota cuando hablas, ¿entiendes? Y eso es importante. Yo creo que todas estas cosas que estamos aprendiendo de ti, por ejemplo, también que se tocó ese tema, yo creo que sería una parte súper importante tocar esos temas, ¿no? Porque el investigador está para eso, porque nos gusta investigar, pero nos gustan las verdades. ¿Te acuerdas cuando yo te dije en el UES 9, de pronto veo que tenía UES 8, Ocho. porque me faltaba una pregunta que se me había comido, porque en la prueba sí lo tenía, pero en la que lancé no lo tenía. Entonces, bueno, para mí eso era como ya romper el trabajo, ¿no? Romper, y me decías que, bueno, que sí se podía resolver de una manera, tal y cual. Bien, la estadística te puede ayudar, pero no es mentir, tienes que decir que tú Hay que utilizaste. reportarlo, claro. Claro, ahí está, eso sería es la parte que vi de honestidad en ti, ¿no? De decir, bueno, sí, pero tú cuando reportes en tu trabajo, di que este, bueno, ítem que faltaba se sustituye de esta manera o de alguna otra y demás, ¿no? Y al final eso no, en el global veías que no iba a repercutir, porque Ujú, no iba a repercutir, pero sí es verdad que podrías mentir perfectamente, poner tú los números sin que nadie dijera nada. ujú. Y, Claro. bueno, porque tienen que tener acceso a tus datos y a lo mejor esos datos no los tiene nadie, ¿no? Ujú, Pero bueno, y siempre los puedes enmascarar. La estadística puedes enmascarar, eso lo sabe cualquiera, que puede ujú, hacer cosas así, lo pueden hacer cualquiera, la inteligencia artificial. Yo no deniego de la inteligencia artificial, por ejemplo. Yo la ujú, veo muy útil. Y, por ejemplo, como lo has empleado tú en algunas cosas, los prompts que das, bueno, ya te he oído en algunas cosas, ¿no? De ujú, utilizar los prompts, los tal. Bien, es útil, claro que sí. Para un trabajo que hicimos ahora también dentro de lo que es el máster, que también habla de investigación, tenemos un curso de investigación, algunas cosas de los análisis lo utilicé, una cosa, pero se ve que el global está bien y está hecho por mí y que he ujú, entendido. Una cosa es que utilice y que me explique ciertas cosas y a lo mejor incluso el lenguaje que puedo utilizar también lo puedo aprovechar en ese sentido, ¿no? ujú. No, considero que es un arma súper importante y buena. El
tema es cómo lo utilices, es Sí, otra cosa, ¿no? sí, ¿Cómo lo sí. vas a utilizar? Claro, si te dedicas a hacer trabajos solo con inteligencia y te los impide ella, pues joder, ¿a dónde vamos, no? Claro. La cosa es que, mira, por ejemplo, yo en el tema del Google Forms, que sé que nos gusta mucho y a ti te gusta mucho también el Google Ujú. Forms, o el, bueno, el otro, el tool, Kobo el Cobol, Toolbox. Cobol Tools también, ¿no? El el Google, claro, sí es verdad que lo puedes anonimizar, ¿no? Puedes poner que no aparezcan los datos de... Pero el acceso a ello tiene que ser con un correo electrónico, lo Ujú, cual toda esa base de datos, ¿quién la tiene? Google. ujú, Eso lo tiene Doodle. Google, ujú. seguro. No son datos limpios. Entonces, claro, yo lo he utilizado, ¿eh? Porque sí, y creo que se puede utilizar y no es una cosa, pero claro, siempre te queda esa, ese aspecto de decir, bueno, Mm, hoy en día hay que ser muy honesto, porque estamos en un mundo de datos que es terrible, es terrible. Y ahora nosotros mismos, cuando accedemos dentro del hospital a cualquier cosa, siempre te piden la identificación y que te vas a acceder a algo que son datos muy sensibles. Cualquier dato es sensible. ujú, ujú, Que no. Entonces, bueno, que ahora en la recogida, antes los trabajos no teníamos que andar constantemente con el comité de ética asistencial. Ahora cualquier cosa que tengas que hacer, sí, aunque sea observacional, es decir, tendría que pasar por un sí, comité de ética claro. asistencial, digo asistencial de investigación, comité de Ujú, ética de investigación, ¿no? ujú, Lo cual, bueno, no sé cómo va a ser todo esto. Si va a limitar un poco la investigación, yo creo que no va a limitar, porque la gente siempre va, pero que sí que eh, hay que ser honesto en ese sentido, ujú. Sí, hay que, de hecho creo que es súper importante el punto que tocas, Marce, porque yo, o sea, de la visión que tengo, que trabajo mucho con datos y que me gustan mucho todas estas como nuevas herramientas y inteligencia artificial, me genera como ese entusiasmo, pero siento que en la medida que estas máquinas se van haciendo cada vez más complejas y como con más poder, como que nuestra humanidad requiere también que se vaya fortaleciendo, porque si no es como que yo creo que nos olvidamos de qué estamos haciendo, qué no somos, porque al final la herramienta tiene que servir a un poco a los propósitos que tengamos en nuestras comunidades. Entonces, si nos perdemos en eso, es como que ya se perdió todo. Yo por eso eh, trato de comunicar en las clases que aunque estemos trabajando con datos, no nos olvidemos de dónde vienen esos datos. Porque es ujú, fácil, o sea, si yo estoy en mi oficina o en mi casa, en el computador y veo unos y ceros y números y códigos y bueno, analizo y ta. Pero bueno, esa es información de pacientes, personas reales, en otros casos será otro tipo de unidades, pero como que no hay que mantener, siento yo, ese vínculo de esto que estoy investigando está conectadísimo, o sea, nunca se va a desligar de esa realidad, de esas personas que estamos estudiando y que, bueno, la estoy estudiando a través de esta herramienta porque quizás mi mente no logra procesar por sí sola, no sé, entrevistar a 200 personas. Me olvido, no puedo procesarlo. Me ayudo de una computadora, pero siguen siendo esas 200 personas ujú. que merecen respeto por sus datos, por su información. Entonces creo que es un punto muy importante lo que Sí. mencionas y me alegra también escucharte y decir, bueno, si se te grabó ese punto, digo, bueno, cumplimos ese, ese objetivo con la mentoría de no irnos solamente a la parte como que súper técnica de la NOA, que es entretenido, pero mantener esa cuota como de humanidad y de la integridad del investigador en el proceso. Claro, por eso el curso tiene que ser completo en eso, ¿me Ujú, entiendes? Y tú le has dado ese tono, lo cual para mí es importante, ujú, que no solo sean datos, aparte si es verdad que lo has hecho muy ameno, es una persona muy buena comunicadora, entonces por eso digo, hoy estamos todos a gusto y ves que estás aprendiendo, empieza poco a poco, vamos progresivamente ya metiéndonos en más cosas, se vuelve a repasar, es decir, hay muchas cosas que yo creo que el curso lo has dinamizado muy bien. Sí, es verdad que, bueno, que a veces queríamos hacer cosas más dinámicas bueno, cuesta, porque cada uno oye, es de su familia y tiene, bueno, y el trabajo que tiene, hay personas que tienen más tiempo disponible y otros menos, ¿no? Como ujú, estas cosas. Pero, bueno, en líneas generales, muy bien, muy bien. La verdad que ajá, sí, que está muy bien. Y lo que ujú, dices de los datos, de la sensibilidad de los datos, date cuenta que ahora, por ejemplo, antes que prácticamente, bueno, ahora ya te había comentado antes que prácticamente todos ahora, aunque sean observacionales, es decir, coger datos de historias y demás, tienes que llevarles a un comité de ética de la investigación, ¿no? Para que pase eso. Pero incluso los casos clínicos, que a veces no tienes por qué llevarlos, el caso clínico, pues ya conlleva una cantidad de compromisos y consentimientos informados. El otro ujú, día
precisamente por una chica que llevábamos que tenía, bueno, un tema de neurofibromatosis, que tenía unas lesiones que son muy curiosas y era como un caso clínico, pues permiso a la madre. Mira que los accesos lo tenemos nosotros, ¿eh? Es decir, que podemos coger perfectamente, bueno, pedir permiso a la madre, que estos datos van a ir expresamente para una investigación, decirle dónde lo vamos a mandar, a la qué publicación lo vamos a mandar. En Ujú. caso de que sea publicado, darle una copia de la Claro. publicación. Le pedimos permiso ya, porque haces consentimiento informado para datos y consentimiento informado para imágenes, donde ya Ujú. sabes que esas imágenes son anónimas, no tiene Claro, ninguna cosa de estas, pero que, que las familiares, los padres tienen que saber claro. dónde va toda esa información, ¿no? Sí, Joder, sí, es que, claro, esto está cambiando de una manera para sí. bien, porque quieras o no, no deja de ser algo sensible, ¿no? Estamos hablando de gente vulnerable, ¿no? O gente que en este caso bueno, van al hospital por una circunstancia, te permiten dar sus datos de información más sensible, ¿no? Que puede ser lo Ujú. que les está pasando, todo ese tipo de cosas, y bueno, hace que tengas que tener una sensibilidad, y eso es súper importante. Ujú. Además, yo creo que viendo un poco ahora en dónde me muevo y cómo estoy, es lo primero que miraría de un trabajo, ¿sabes? ¿Cómo han cogido los datos? Sí, ¿Cómo los sí. hizo? ¿De qué manera lo hizo? Todo ese tipo de datos, a ver si fueron tratados con esa sensibilidad, ¿no? E incluso la equidad de los grupos, si los grupos son de una manera, son de otra, Ujú. ¿por qué excluiste a esta gente? ¿Por qué no la incluiste? Todo ese tipo de Claro, cosas. Es el inicio del trabajo, quieras o no. sí. No tanto la estadística viene luego, claro que sí, Ujú. y nos va a dar resultados y lo que quieres es buscar eso, esa hipótesis, ¿no? Esa verdad. Ya, Ujú. pero antes de eso, dame lo otro, ¿no? Claro, Y al final el curso, si te fijas, el curso como nos los has dado, fue en los primeros 3 días, 2, 3 días, bueno, de las sesiones, no días, sino fue como muy lento, fue sobre fue ahí, ¿no? Machacando un poco los datos, como recogida, que es un dato, que está, ¿no? Ese tipo de sí. cosas. Bien, nada, genial. Ajá. Oye, Genial. Marcelino, tú, me acuerdo que lo mencionaste hace un momento, ese estudio del US9, que es Sí, un instrumento para medir el enganche en el trabajo, que sería como el opuesto al burnout, es como el sí. opuesto es qué tan como comprometido está uno con el trabajo. Ese fue un estudio en el que tú pudiste aplicar las cosas que aprendiste en la mentoría. Si nos puedes contar un poquito sobre ese trabajo, esa investigación donde pudiste aplicar lo aprendido o si has podido aplicarlo con quizás algún otro estudio. ¿Cómo ha sido esa experiencia ahora que estos Bueno, conocimientos de estadística están como más estamos, claros? estamos todavía en ello, todavía, imagínate que esto lo empezamos prácticamente en noviembre, la recogida de datos, la acabamos en diciembre, la recogida de datos, pero estamos en ello porque, por un tema, es un estudio que se inició por parte de un plan de humanización, de un grupo de un plan de humanización, donde era la línea de trabajo de los profesionales, entonces se Ujú. quería ver un poco, partir de dónde partíamos, no tanto del burnout, no tanto del queme, ¿no? Del personal en sí, que es una parte importante, pero por no empezar así, como diciendo qué mal estás, vamos a preguntarte cuánto de bien estás, ¿no? Vamos a Claro. preguntarte por tu felicidad un poco y el enganche en el trabajo, que al Ajá. final son cosas totalmente distintas, porque quieras o no, se podían haber hecho todo a la vez, pero claro, era demasiado ya. Sí, Pedirles el queme, el enganche, al final podría confundir, ¿no? sí, sí. Y si ves, porque a lo largo estoy viendo otros estudios, ves que son totalmente distintos, ¿no? Puedes decir que estás muy, muy, muy quemado en el trabajo, pero a la vez estás enganchado en el trabajo. Es una Ujú. cosa que es verdad, te agota el trabajo, pero por tu forma de ser y sobre todo a nivel de salud, ¿no? En el tema de salud, el compromiso que tú tienes con las personas, todo ese tipo de cosas hace que aunque estés quemado, porque puedes tener muchas horas y que desborda la familia y no sé cuántas cosas, pero al final sí hay algo Mm. que te motiva a seguir o que bueno, esa empatía, esa necesidad de ayudar al otro, que es algo más que por ti mismo, ¿no? De decir, bueno, sí, es verdad que esto me agota, pero yo tengo que ayudar a otro, ¿no? Ujú. Ah, bueno. Pues bueno, el trabajo en sí, pues la verdad que se recogieron muchas encuestas, eran casi 250 y tantas de mil y pico personas, 1.200, que éramos 200 y pico, eran bastantes encuestas y nada, bien, se colaboró bastante bien y estamos en la fase ahora de tenemos que publicarlo porque ya está todo hecho. Lo que pasa es que para publicarlos, el problema que teníamos era que se cambió de gerencia. Entonces, Mm. al cambiar en ese lapsus de gerencia, no queríamos que estos datos, porque los vamos a exponer a una nueva gerencia, porque es para que tengan ellos datos importantes. Si lo hacíamos con la gerencia que salía ahora, que salía en enero, ¿qué pasaba? Que quedaba a lo mejor en agua de borrajas las cosas que se iban a Claro. decir. Entonces, queremos que ahora, con esta nueva gerencia que se incorporó ahora en marzo, bueno, ahora bueno, se incorporó, bueno, a primeros de febrero, queremos que
como que ellos asuman ciertas cosas que salen ahí, ¿no? Porque no solo si en el trabajo, que tú, bueno, algunas cosas habíamos comentado sobre él, hablamos sobre la felicidad también, ¿no? La felicidad subjetiva y hablamos un poco sobre luego es el enganche en el trabajo, ¿no? Pero luego dejamos una parte que yo creo que también es súper importante, aunque es muy difícil luego de tratar estadísticamente, que son las preguntas abiertas. Mm, Las preguntas abiertas sí. dijimos, ¿en qué te podemos ayudar? Mm, ¿Cómo podríamos ayudarte a ser feliz en tu trabajo? Entonces ahí la gente se explayaba, ¿sabes? ajá. Ahí la gente se explayaba y entonces, claro, veías muchas cosas, ¿no? Entre ellas la familia, veías que había temas de familia, temas de laboral, entre los propios compañeros, Ujú, entre las quejas a lo que es a la gerencia, por decir, a los mandos intermedios, de que su inestabilidad, ¿no? De que te mandan un día para un sitio, otro para otro, es decir, que no tienes como una continuidad, la falta de respeto de la gente, bueno, una serie de cosas que, que son súper importantes también. Sí, es claro. verdad que la estadística, los números son importantes, pero la Sí, parte esa que llamemos categórica o como queramos, es sí, decir, lo que no es no cuantitativo, sí que hay que sopesarlo. Luego sí que tienes que darle cifras o hay que claro, apoyarse en eso, ¿no? Para que la gerencia vea los números, que es lo que le encanta, ¿no? claro. Porque número les encanta y es algo que Sí, luego te va a decir dónde tiramos o no. Tú, si no me das datos, yo no sé qué puedo hacer, ¿no? Pero sí claro. es verdad que la sensibilidad de la gente o lo que te dice mucho más que las encuestas. Y además Sí, lo vemos todo. Porque las encuestas, quieras o no, es como que empiezas a puntuar. Sí, 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 pero le pasa a todo el mundo, ¿no? Es como... nosotros tenemos algunas, porque, bueno, yo me dedico al tema de la neuropediatría y los niños, por ejemplo, hiperactivos. Hay una encuesta que dice, cómo es de hiperactivo, ¿no? Y dice mucho, poco o mucho, muchísimo. No te dice lo normal no existe, porque si ajá, no, todo el mundo va a decir normal. claro. ¿Entiendes? Como que todo el mundo se inclina a que ni mucho ni poco que queda ahí. Entonces, no, o me dices que no, o me dices que sí, pero no me digas, porque si no, todo el mundo entiende lo normal. Y a veces en Ajá, este tipo de encuestas, aunque son escalas Likert, que sí es verdad que las ves que... Pero yo en este trabajo que vemos que al final la gente sí, que está enganchada, que tiene... eh, es significativo lo que vimos con el tema de atención primaria y hospitalaria, que ves ajá. ahí que ¿Hay atención primaria, por todo lo que pasó diferencias? con COVID, sí que vemos que ahí se veía que estaban menos enganchados, Ujú, aunque estadísticamente es verdad que no era significativo, pero sí se veía que atención primaria bajaba con respecto a atención hospitalaria. Es decir, como ujú, que parece que en atención primaria sí les ha pesado mucho más tema post-COVID o, bueno, como dicen, más desgaste, ¿no? La ujú, primaria, ¿no? Que es lo que estamos viendo en general, ¿no? Que hay un ujú. poco más de desgaste en la primaria. Eso sí que hay algunos datos que sí que son, que habría que tener en cuenta y sobre todo queremos que lo vea los mandos, ¿no? Para que tomen cartas en el asunto, aunque luego vuelvan a decirte siempre lo mismo, ¿no? De que no hay personal, tenemos que trabajar más horas, esto es así, esto Mm, es así. Pero bueno, por lo menos sí necesitábamos datos, ujú. porque volvemos a lo mismo. La Sí. gente quiere datos, aunque mm, los datos que no son cuantitativos, yo les doy un valor Sí, y increíble. que de hecho es un punto importante ese porque, ¿te acuerdas cuando veíamos en clase la pirámide Ujú. de los niveles de investigación? Ya. Y decíamos, claro, en el descriptivo empezamos a usar estadística, súper simple, tablas de frecuencia, etcétera, pero porque sabemos cuáles son las variables que hay que medir. Y hay Sí. ciertos problemas que aún no se han explorado, donde uno va, que sería la base de la pirámide, ¿cierto? Y uno podría hacer una pregunta abierta porque no conocemos las categorías. Mm. Necesitamos que las personas, en el caso de estudios con personas, expresen ante una pregunta general y ahí después uno leyendo esa respuesta, que bueno, cuando son 250 es un montón, pero uno lee la respuesta y dice, ah, mira, el tema de la familia aparece varias veces. Sí, sí, Eh, lo tenemos clasificado, quiero decirte, eso lo claro, tenemos. claro, Los entonces datos no eso, cuantitativos los tenemos ya agrupados, como dices tú, por temas, ¿no? Laboral, claro, familia, o sea, y eso no lo podríamos saber sin una pregunta abierta donde las personas puedan bueno, expresar lo que sienten. Entonces pasa mucho, bueno, en general en la ciencia, en la investigación, esto es como antagonismo, como lo cual y versus lo cuantitativo, y en realidad son complementarios y necesarios el uno con el otro. Entonces, y efectivamente una pregunta, una respuesta abierta te va a dar mucha más información, detalle y sensibilidad a un problema que estas categorías cerradas, porque están omitiendo un montón de detalles. lo que pasa es que para el investigador, a veces la pregunta abierta, claro, Es más te cuestiona trabajo, mucho más y mucho más trabajo. trabajo. Y encima, ya, por ejemplo, en esta que utilizamos en Google Forms,
Y de esto que había dicho, 250, pues 150 eran Google Form, pero 100 fueron escritos, es decir, que Ajá. fueron pasada por... Y en esa, claro, la pregunta abierta te da más para escribir, no tanto para escribir en el otro. Entonces, ¿qué pasó? Que me acuerdo de una persona que grapó incluso dentro de lo que las preguntas, y me puso un folio. Y luego en otro que yo no había caído en cuenta, era que en la pregunta abierta de Google Form tú también puedes limitar el número de palabras que puedes decir Sí, 2000, 3000, lo que fuera, ¿no? Yo lo dejé sí. limitado y una persona que es que me llenó, si la ves en la hoja Excel, es que asusta, es que es como que llenaba toda la hoja Excel, porque escribía ahí, digo yo, pero ¿cómo se puede escribir tanto en un teléfono? Porque normalmente es un teléfono, ¿no? Pues Sí, bueno, escribió bueno, lo que quiso su y más. desahogo, el desahogo del día, el diario de vida. Bueno, Sí. quitando esas anécdotas, la verdad que bien, en líneas generales se ve y te aporta mucho, te da Ujú, mucho en sí. Además, siempre esas son las que dan debate, ¿sabes? Al ujú, final, sí. esas te dan tanto juego que cuando hagamos la exposición seguramente vamos a valorar mucho eso, ¿no? Por el Ujú, debate que hay y porque ves que yo esto lo lleva, eh, este trabajo. Bueno, te había comentado que estaba en plan de humanización, ¿no? Dentro del hospital. Y entonces, bueno, yo soy un poco responsable también del plan este, ¿no? Entonces, fuimos a un congreso hace poco de enfermería donde presentábamos un plan de humanización del área, que era nuestro área, ¿no? Presentarlo. Y llevé 3 trabajos, entre ellos este. ujú, Entonces, como la mayoría eran enfermeras, presenté un poco lo que era la estadística, ¿no? En líneas generales, un poco, los participantes, cuando tal, 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 y comenté los datos que tenía seleccionados de estos de texto, ¿no? De texto y ujú. demás, y todo el mundo ahí es cuando ya levantaban las manos, ¿no? Era como diciendo, eso es lo que me pasa a mí, eso es lo que me pasa a mí, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, que nada, es importante. Al final, quieras o no, todas estas cosas, y además hablando de todos estos planes, que bueno, en España está muy de moda ahora todo este plan de humanización, claro, son pilares importantes porque hablamos de la asistencia, de todo lo que es la autonomía de la gente, todo Ujú. esto, sí, el otro, como dice, trabajamos por la persona, pero claro, que hay que cuidar al que cuida, ¿sabes? Entonces, Sí, esto es sí, súper, súper importante en medicina. Entonces, hay que, sí. bueno, por lo Y menos, muy descuidado. Hace una semana estuve colaborando en una investigación en enfermería, como mm, de efectos post-COVID, pero en el personal de enfermería y medicina. Y veíamos, claro, se ejecutaron todos los planes de gestión del cuidado muy enfocados en los pacientes, pero era todo en paciente y el personal todos enfermos, con licencias médicas, con unos problemas de salud, de adicción, de subida de peso, súper, súper grave y es como, wow, no hay, hay iniciativas, pero muy, muy pequeñas o muy incipientes todavía en cuanto al cuidado del personal de salud, lo que mencionas de cuidar al que cuida. sí. Sí, que eso, bueno, es importante. Entonces, sí, y aunque solo sea ayudar con estadística 4 cosas y que como menciones 4 cosas, es suficiente para que te sientas valorado también, ¿no? Como Ujú, diciendo, sí, ahí están mis datos, ¿no? Ahí están ujú, parte de lo que yo he dicho y este tipo de cosas. ajá, Mm, No sé, yo animaría a todo el mundo porque cuando haces un curso así, al fin, luego te pica, ¿no? Estás como, te abre un campo, ¿sabes? mm, El campo de buscar cosas, mm, de hacer muchas cosas. Yo qué sé, una charla misma. Pues una charla cuando termine, te pueden hacer una estadística, que yo ya lo he hecho, es decir, ujú, te hacen las preguntas, todas estas cosas, sabes la gente. Y todo eso es súper importante, hay que decirte que luego sabes, bueno, tienes tus datos, datos para ti, bueno, como una encuesta, quieres o no, ¿no? ujú. Cuando hablas de encuestas de satisfacción y todo este tipo de cosas. Pero no solo eso, yo creo que cada vez que veo cosas ya estoy como aplicando, quiero estudiarlas, ¿no? Quiero saber un poco. Ajá. A Claro, lo mejor, y esas cosas dime. se te ocurren porque ahora conoces esas herramientas. Es como Claro. que si uno no las sabe, no, Y que es has como, perdido miedo también, porque ajá, aunque sé que tengo que repasarlo, ¿no? Porque quieras o no, todo lo tengo ahí en apuntes, todo está guardadito, todo esto, y tengo que repasarlos y demás, pero bueno, hombre, que ya lo he estudiado previamente y sé que suelo repasarlo y meterme en ello, ¿no? ujú, ujú. Pero que no te anima a hacer esa parte, ¿no? Por lo Pero no menos te da esa parte. miedo antes. Antes No, como que daba un sí, poquito hombre, de susto. sé que se puede abordar mucho más y estas cosas y se puede avanzar mucho más y en eso intentaré, ¿no? Más adelante, porque seguramente me va a gustar seguir metiéndome en este mundo, ¿no? De la Sí, estadística, del Excel y todas estas cosas que me ajá, encantan. Pero bueno, ya claro. es a nivel personal, tampoco es que... ¿Qué cosas, no? Mira, estoy como ahora mismo... lo que hace que del saber, ¿no? De las cosas, ¿no? Estoy en un grupo de trabajo en el máster con una persona que tiene 85 años, Wow. 85 años, ¿eh?
Joder, es que es como súper entrañable, porque digo yo, caché, es que mi Sí. padre tiene 90, es que están casi a la par y es que no tienen nada que ver una persona de la otra. Este hombre lleva ya, creo que 4 o 5 másteres. Mm. Es un ingeniero de toda la vida y y lleva 4 o 5 másteres y ahora está con este de, de bioética. Y bueno, es una forma de pensar, ¿no? Porque son 85 años y le cuestan ciertas cosas porque es rígido en ciertas cosas, ¿no? Por Ujú. lo que fuera, pero me encanta porque es que Sí. trabaja como el que más nos hace los apuntes, las clases, no sé qué. Bueno, Wow, qué es ganas un de hierro. llegar Pues así a dice, los vosotros ochenta y cinco. no os preocupéis porque sé que estáis muy ocupados de muchas cosas, yo ya me encargo. Entonces, de las diapositivas se encarga él de hacer los apuntes y entonces, me encanta. Por Wow. eso digo, tiempo. Yo creo que tiempo cuando quiera, todo el mundo puede hacer. Animo a cualquiera, en este caso desde aquí, sea lo que sea, desde pequeños a grandes, mayores, Sí. que el tiempo es como tú lo marques. Esta Mm. persona se puso, imagínate, con 4 másteres que lleva, 4 o 5, la verdad que ha hecho de todo, gerontología, tal, uno de biomedicina, este de máster de bioética, con sus trabajos fin de máster, es decir, que tú me dirás. Wow, wow. Entonces, Sí. bueno, que por eso digo, yo siempre a veces me marqué metas. Aquí tenemos lo del Camino de Santiago, ¿sabes? Ujú. Sí, sí. En Camino de Santiago. Y yo siempre dije, bueno, el Camino de Santiago lo hago cuando me jubile, ¿sabes? Estas cosas. Tienes tiempo, haces el Camino de Santiago. No sé, un día me dio, digo yo, voy a hacer el Camino de Santiago. Y con mi pareja hicimos así, primero, como una etapa desde Asturias, hay una de Asturias a Santiago de Compostela, ¿eh? Es el que llaman el primitivo. Hicimos 2 etapas, así aisladas, y luego ya nos cogimos como 15 días, era como lo puedes hacer en 12 días, en este camino puedes hacerlo 12 15 días. Caches, qué bien, el Camino de Santiago. La primera parte, y luego yo me dije, pues ahora hago el verdadero Camino de Santiago, que es el que sales desde Francia, ¿sabes? Y entonces me cogí 15 días de vacaciones, un año, y otros 15 días de vacaciones, otro año. Lo hice en 2 etapas. Y mira, y no me he jubilado. Quiero decirte que pero esto es un poco como te proponga las cosas. A veces Sí. es meterte en ellos. Y es verdad, lo del confort, el bienestar. Digo, ¿para qué quiero yo la estadística? Ni que vaya a ganar yo de esto nada. Y además viendo que no, ya te digo, tengo armas para decirle, oye, analízame esto o hazme esto, yo qué sé, cualquier cosa de estos, ¿no? Ujú. Pero al final, lo importante es lo que tú necesites y te haga estar vivo, ¿no? En este caso, a mí me encanta esto, ¿por qué no voy a hacerlo? ¿Por qué no puedo hacerlo? Ujú. ¿Qué me hace que no? Pues nada, por ello, hay que ir a por ello, está claro. Ajá, claro. Sí, es verdad que cada uno tiene sus, a veces, limitaciones económicas, yo las entiendo también, ¿no? Hay gente que puede hacer. Yo en este caso no tengo limitaciones económicas, puedo gastar un curso o un tipo de cosas y demás, pero bueno, pese a eso, el que quiere siempre puede sacarlo de donde sea, ¿no? Buscar Sí. un poco estas cosas. Y yo lo hago por gusto, no lo hago por currículum. Yo sé que hay gente que lo hace por currículum, que eso ya entiendo también tu limitación, ¿no? De las cosas, ¿no? No necesito, porque necesito un máster para no sé qué, necesito estas cosas, necesito publicar esto porque ya. Bien, perfecto, lo veo bien, genial. Pero yo ahora lo hago por gusto, lo cual me encanta. Claro. Yo no Y, necesito esto. Entonces, para mí el saber es importante. Yo necesito saber cosas, ujú. necesito ampliar conocimientos y encima, jo, te, antes sí que es verdad que era un coñazo, es decir, aprender estadística de esos libros que te ponían esos tochos así de estadística, incluso bioestadística, jo, no sé, mira que empezaron a aparecer los libros para tontos, ¿no? Los tienen para dummies, ¿no? Sí, sí. Pues era una cosa así porque jo, necesitabas. En cambio ahora hay un mundo increíble dentro del mundo de YouTube, Instagram y todo esto que te simplifican cosas que en pocos detalles como digo, a mí me empezó a picar con las hojas de Excel, que siempre me encantaron las hojas de Excel para hacer cosas, ¿no? Sí, Y de pronto veías que en eso te daban ya las herramientas suficientes para... Ahora ya con la inteligencia artificial es una pasada, porque ya le dices sí. lo que quieres hacer y te hace la fórmula, que esto Ujú. ya no va más. Bueno, son herramientas, yo considero que hay que utilizar herramientas. Sí, sí. Entonces, ahora sí que yo creo que la estadística tiene un campo tan, no sé, tan asequible o bonito que yo creo que a mucha gente le va a gustar, igual que el mundo de las matemáticas o como lo quieras disfrutar, ¿no? Ese mundo, ¿no? Que Ujú. a veces yo en mi época, pues bueno, lo hicieron más rudo, de otra manera distinta, que no Sí. entusiasmaba. Sí, Marcelino, y claro, es verdad que uno en esta mentoría, bueno, vemos cada semana un análisis diferente y llegamos al final como a 12, y es verdad que uno lo estudia en el momento y no necesariamente lo vas a usar justo esas semanas, pero está todo como ordenado, guardado, es como que sé que en mi caja de herramientas tengo un martillo y cuando lo necesite sé cómo usarlo y sé que está ahí. Quería preguntarte ¿cómo fue para ti la experiencia en cómo estas clases, esta mentoría está organizada? El tema de las grabaciones, el material de estudio.
¿Esos elementos a ti te sirvieron para el proceso de aprendizaje? ¿O a Hombre, qué claro, es lo claro, que más claro, claro. destacas de eso? Yo es que, vamos a ver, yo y mi perro, te voy a contar lo que quiere decir. Yo cuando paseo el perro, que siempre lo paseo una hora, hora y media, depende, si luego el fin de semana 3 horas, ¿no? Eso yo escucho, estoy todo el día escuchando. Entonces, por ejemplo, tus clases, sí es verdad que luego las necesitas ver, ¿no? Porque quieras o no las necesitas ver. Pero yo primero estaba en el directo de las clases, ¿no? El directo de las clases y luego a veces podía o no podía estar cuando era la clase práctica, ¿no? Pero siempre escuchaba, es decir, lo volvía y a velocidad, y luego ahora ya estoy acostumbrado a utilizar la velocidad 1,5 incluso 2 dependiendo del ponente, y entonces luego me facilitaba mucho para hacer los ejercicios, claro, porque lo repasaba una y otra vez, era como un repase de las cosas, ¿no? Ujú, Entonces, claro, las clases grabadas te dan media vida. Está claro, es decir, tener todo y luego tener el acceso tan fácil, porque desde esa plataforma de Hotmart también, es decir, que el acceso es muy fácil. Luego salta a Vimeo, me parece también. ujú, Entonces, que está súper fácil, incluso la puedes bajar si quieres, que tampoco ya eso es un lujazo. Es decirte genial. Y ya te digo que yo siempre repasaba, las escuchaba, las volvía a escuchar, lo cual el acceso de poder hacer para adelante y para atrás, todo este tipo de cosas, cuando tú no estás, cuando no sé qué, es decir, que, ay, que no cogiste el detalle y paras la imagen, ves ahí donde el SPSS, porque claro, el que no está acostumbrado, si es verdad, el que lo maneja, increíble. Pero yo me acuerdo ahora haciendo un trabajo para los compañeros nuestros de SPS, cuando yo te comenté una vez que te dije, yo creo que este señor, la normalidad no está, no puedo mm, utilizar la sí, normalidad y demás. que había un Entonces, error ahí. los datos no eran normales, que había un error. Entonces, claro, yo me ven mis compañeros manejando el SPS que subía, bajaba, hacía no sé qué, no sé qué más, y quedaban como un poco diciendo, y eso te lo da el dominio de esas Mm, cosas, porque al final sí es verdad que no utilizas toda la plataforma del SPS, no la utilizas todo, pero sí para las cosas que quieres en concreto, sí lo vas viendo, ¿no? Y aparte de tanto utilizarlo, sí es verdad que sabes lo que tienes que hacer, lo cual hace que pierdas un poco también el miedo al SPSS, sí, porque sí. todas estas cosas es así, esto, ¿qué hago yo aquí? ¿Dónde meto los datos? ¿Qué voy a hacer de ellos? Tantos botones, es como una nave del Claro, espacio, así como de con verdad botones, que con no le colores. sacas ni el mínimo rendimiento que se pueda hacer, salvo que conozca bien el SPSS, pero mira, me pica un poco R todo esto, porque aquí hay mucho del tema R, hay un mogollón de gente metida en ello, que sí es verdad Sí. que, bueno, esa programación, esas cosas, pero bueno, yo no sé si llegaré a abarcar tanto, ¿sabes? Pero bueno, que sí Sí, que, lo bueno es que si en algún momento te embarcas en ese viaje, la parte estadística ya la sabes. ya, Lo que vas a tener que aprender es cómo funciona ese programa, que bueno, tiene su lenguaje, es como va a aprender otro idioma, pero tú ya sabes un poco qué es lo que vas a pedirle, ¿no? Que si es categórica, bueno, uno usa tablas de frecuencia, que si es numéricas, tal, que si es normal. Imagina una persona que no sabe nada de estadística y tiene a la vez que aprender todo lo de estadística y todo lo que es programación. Es muy difícil, pero yo he tenido varios alumnos que hacen el curso en el SPSS y después se van a aplicar esto en Python, en R o en otro software y no es tan difícil, porque te enfocas en el lenguaje, que es lo que tienes que aprender. Es como, ¿cómo hago en R, por ejemplo, para hacer una ANOVA con las pruebas post-hoc? Pero ya sé lo que es la ANOVA y las pruebas post-hoc y sé que es el p-valor, solo tengo que ver cómo lo hago acá. Y que si te paso un tip, con la inteligencia artificial, tú le puedes poner, por ejemplo, el script de la sintaxis de sí, CPCS y le pides que te lo traduzca a claro, R, por claro, ejemplo. Y ahí sí, sí. copiar, pegar y no partes desde cero. Sí, sí. Nada, lo que pasa es que el tema de R es porque aquí el Instituto de Investigación, de alguna manera, al que le puedes llevar los trabajos y esto, ellos trabajan muchísimo en R. Y Ujú, te lo comentan constantemente. Nos dieron alguna charla de esta y sobre todo nos lloraban mucho diciendo, por favor, limpieza de datos, limpieza de mm, datos. Un poco como tener claro las variables, ¿no? ¿Te sí. acuerdas de aquel ejercicio que nos pusiste una vez que estaba todo, que era infumable? Era una cosa que dices, ¿cómo se puede trabajar aquí? ¿Qué querían hacer? ¿No? Todo. Entonces, claro, ellos te dicen, mira, sí, vamos a trabajar los datos, pero primero, ¿qué queréis? Explicaros lo que queréis. Claro. Porque sí, debe ser que debe ser un error muy común, ¿no? En gente, ¿no? Que diciendo se pone a coger datos, pero sin pulirlos, sin hacer nada, sin tener nada estructurado, ¿no? Lo que son Sí. filas, lo que son columnas, ¿no? Cuando ves que todo está mezclado, que sí. ¿No? Sí, sí. Es Las que no se variables suele. de las columnas. De hecho, yo en incluso cursos que he hecho de estadística, diplomados y tal, esa parte que es como que si vas a hacer un curso de cocina que te enseñen a limpiar y cortar los alimentos.
Creo que en todos los cursos que he hecho, ninguno te enseñan esta parte de orden y limpieza. Y como que lo fui aprendiendo intuitivamente porque, bueno, cuando te enseñan ejercicios está ya todo limpio. Y como, tenía que ordenar antes. Vale, entonces dije, bueno, hay que partir por eso porque no es tan intuitivo tampoco. Si uno Sí. no sabe, no se lo imagina. Pero bueno, Marcelino, no sé si hay algo que no te haya preguntado en la entrevista y que te gustaría compartir. Quizás una reflexión o idea para cerrar, pensando Uf, tal vez en personas que les interesa la investigación, que por ahí está considerando aprender sobre estos temas. como he hablado tanto, ya es como una redundancia, ¿no? De cosas que he dicho. No, hombre, yo en general, yo creo que lo he dicho, ¿no? En eso, ¿no? De que merece la pena tener eh, una base, sobre todo el que quiere investigar, ¿no? Y que investigar puede ser cualquiera. Es decir, aquí no estamos hablando de tener unos conocimientos muy importantes de inicio, ser un matemático o así. Claro que hay expertos en ello, lógico que va a haber expertos en eso, pero yo creo que dentro de lo que estamos en el área de ciencias o no ciencias, porque se puede investigar en humanidades, es decir, no tiene nada que ver esto, ¿no? Pero en este tipo de cosas anima a investigar, es decir, anima a meterse en ese mundo de las verdades. Yo creo que lo que todo el mundo lo que tiene ganas es de encontrar la verdad en las cosas, ¿no? Hacerte preguntas y decir, ¿y esto por qué es así, ¿no? Ujú. Y a lo mejor yo ahora me he vuelto un poco machacón, ¿no? Con mis compañeros, como diciendo, joder, ¿por qué no planteamos esto? ¿Y por qué no planteamos esto otro? ¿Y por qué están todo el día vomitando estos niños? Podríamos ver, puede ser por temas ambientales o miramos, cruzamos datos, ¿no? Datos climatológicos con el dato de si vomitan más en esta época o la otra. Bueno, cosas de estas, ¿no? Que siempre son como interrogantes, ¿no? Que es importante. Yo creo que no se puede parar y además estamos en la era de los datos y no se puede parar, pero siempre con base ética, es decir, con honestidad, ¿no? Todas estas cosas hay que tratarlas bien y hay que tener mucha sensibilidad con lo que estamos manejando, porque nos estamos metiendo en una era de datos que, por ejemplo, en nuestra parte, cuando entras en un hospital, eh, entras ya directamente aportando datos, ¿no? Ujú. Y hoy sabemos no sé, que el Big Data podría analizar absolutamente todo, 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 Sí. todo, 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 y eso es sacar cosas, ¿no? De ti, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, todo eso hace que el investigador sea una persona sensible. Y eso es lo que sea súper importante, que sea sensible, que vea las vulnerabilidades que puedes hacer, que esos datos sean tratados no sé, con mucho mimo, que sean confiables. Entonces, bueno, que con eso hace que te hagas interrogantes y yo me lo estoy haciendo constantemente, ¿no? Como en la recogida de datos, que antes lo veía como una cosa como súper simple, ¿no? Acceso a la historia, lo tengo ahí y demás. No, 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 espera, esto es algo Mm. más, ¿no? Incluso hacer partícipe a las personas, ¿no? Es decir, cuando tú a una familia le ibas a entregar ya el trabajo que tú has hecho, Claro. que puede parecer su hija, que a lo mejor que no salen nombres, lo ve que es anónimo. Tú das por hecho de que es anónimo y que eso nunca iba a pasar nada, ¿no? Ujú. Ujú. Pero sí, es decir, que hay que tener mucha sensibilidad en esas cosas y ver que la gente, tú le estás demostrando, ¿no? De que esos datos son tratados con esa sensibilidad, ¿no? Y que son los datos de su hija y que son súper importantes para todos. Entonces, bueno, Ujú. yo creo que esa parte, unir la necesidad de saber, que es lo que yo intento buscar la verdad, necesidad de saber, buscar los interrogantes, que hace que investigues, pero investigues con un principio, ¿no? Con principios éticos, por decir, Ujú. ¿no? Ujú. Algo más, ¿no? No sé, la película de Tomorrowland, que la tengo ahí, es que en el Tomorrowland decían que todos los científicos se reunían para buscar como un mundo, ¿no? O sea, como sería, vamos a decir, ¿cómo se llama? Donde están todos los de Google. Bueno, como si fueran todos los científicos, los grandes saberes, ¿no? Y que crean como un mundo y que ese mundo no hay políticos, como decir, y todo. Claro, partimos de que un mundo, todo el mundo sea bueno. Como digo Ujú. yo, joder, si partiéramos de que todo el mundo sea bueno, Ujú. pues sí, claro que sí. Todas estas cosas serían a mejor, todo iría mejor. Pero bueno, con Sí. todas las herramientas que tenemos muchísimas herramientas y que nos intentan incluso meter miedo con ellas, como la inteligencia artificial y todo eso, yo creo que eso, dándoles utilidad y sabiendo cómo utilizarlas, es algo que sí que podemos aprovechar y que nos va a dar muchísimo juego, ¿no? Para el día Ujú. de mañana. No sé lo que va a pasar dentro de 10 años, pero esto va a cambiar mucho, seguro. Sí, sí. Muchísimo. Estamos como siento yo, como en un clivaje histórico. Estamos en Sí. medio, siento yo, esto es el cambio como de cuando apareció el internet. Ujú. Es como Eh, algo así.
que se está Las críticas de gestando. la inteligencia artificial, muchas, bueno, críticas, bueno, de todos los aspectos de que pueden entrar dentro de la vida, ¿no? De uno, pero me refiero, por ejemplo, dice, y yo que estoy muy metido en medio ambiente, porque también es una parte mía de medio ambiente, ¿no? Doy muchas charlas de medio ambiente y demás. El consumo que conlleva tener una inteligencia artificial constantemente funcionando, ¿no? Porque eso no nos lo dicen, pero Claro. debe consumir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Toda la alimentación de datos y todo eso ahí debe consumir mucha energía. Pero bueno, también por otra parte, ayuda también a dar soluciones. Es decir, Ujú. que, cuidado, vale, muy bien, yo lo entiendo. Esto es como tener un coche. Sí, vamos a intentar cambiar al eléctrico, pero bueno, que de momento tenemos esta parte y iremos mejorando. Las inteligencias seguro que la energía la irán mejorando, pero que va a mejorar otras cosas si lo Claro. utilizas bien, seguro. Por eso que no tengamos miedo en eso, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, al final un poco es la persona. Lo que hablábamos un poco en el tema de Sí. hoy es un poco la persona y como ves, la persona en sí, que somos nosotros, pues lo que tenemos es que yo por lo menos me encantó el concurso que tuvimos y me encanta, bueno, pues aprender, porque mi cometido es aprender, sea lo que sea, no me pongo límites. Ujú. Hay que ser como el compañero de 85 años. Claro, el de Creo 85, que es un esa es mi excelente imagen. ejemplo. Y luego me dicen, Sí, joder, todavía lo que me queda a mí por llegar, yo digo, madre, esto no es cuando te pones, pues lo que me queda todavía, digo, yo, joder, aquí me quedan cursos para hacer y muchas más cosas. No, 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 esto no lo para nadie, qué va, qué va. sí, sí. Este. Bueno, Marce, Bueno, muy muchísimas bien. gracias Ah, mujer. por tu tiempo. Súper Ah, interesante la conversación. Como siempre, bueno, un gusto conversar contigo y seguimos en contacto.